Vamos a adelantar el programa, vamos a recorrerlo un poco y vamos a darle la oportunidad al doctor Flavio Páez Herralde de que nos hable sobre el manejo de la reproducción anestésico en la reproducción asistida. Pero antes de cederle el micrófono, quiero hacerles partícipes de lo que está aquí en la pantalla y que es el 15º curso anual de anestesia, analgesia, ginecología y obstetricia en el ESMAGO, lo mismo que el 18º diplomado en anestesia y analgesia. Se está trabajando muy intensamente en estos sentidos y yo felicito al comité científico que actualmente está a cargo de este tipo de actividades y que ya se estén haciendo llegar aspectos preliminares para estos dos magnos eventos que organiza la sociedad anualmente. Ojalá y puedan acompañarnos como ahora en ellos. Los créditos curriculares, tanto para uno como para otros, van a estar perfectamente avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México, como desde hace 18 años, por el colegio y por el actual Consejo Nacional. Antes era por el otro Consejo, Mexicano de Anestesiología, pero bueno, pendientes de todos este tipo de cambios para que ustedes resulten favorecidos, estamos siempre el día en un intercambio mutuo de situaciones positivas para la anestesia. Ahora vamos entonces a pedirle al doctor Flavio Páez Herralde, que es el coordinador actualmente del Consejo Consultivo y es el jefe de anestesia del Instituto Nacional de Neonatología, para que nos hable del manejo anestésico de la reproducción asistida. Doctor Páez, por favor. Pues yo le voy a hablar acerca del manejo anestésico para las técnicas de reproducción asistida. Vamos a ahondar un poquito más sobre la captura ovular. No sé si algunos de ustedes en su centro de trabajo, en la práctica privada, manejan estas técnicas de reproducción asistida. ¿Pueden levantar la mano? Digo, porque es una práctica pues no muy común. Bien. Miren, normalmente la Secretaría de Salud las secretarías están enfocadas pues a la salud de la población. Normalmente se enfocan en problemas como relacionados con la sobrepoblación, porque sabemos que trae muchos problemas como son directamente de salud, problemas económicos, problemas sociales. Sabemos ahora lo del ambiente, que igual está afectando, ¿no? El sobrecalentamiento global, o simplemente el hecho de que ya somos tantos. Se dice que aproximadamente se pierden 16.000 hectáreas por año. O sea, verdaderamente todo esto es catastrófico. Pero si volteamos la moneda del otro lado, también tenemos problemas como este caso, en el cual esta pareja está viendo el resultado de su prueba de embarazo y resulta que les reporta negativo. Y también la OMS, al enfocar este problema, lo ha catalogado como un problema de salud pública, porque se dice que aproximadamente el 10% de las parejas, o sea, esto es un problema de pareja, no es un problema de individuos, o sea, de hombre o mujer, sino de pareja, tienen problemas de esterilidad o de infertilidad, es decir, que al año no pueden concebir un hijo. Y esto trae muchas consecuencias, como son problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de sentimientos de culpa y hasta la desintegración conjugal. Y aquí les puse este cuadrito para comparar todo ese tipo de problemas que acarrean, porque también son parte. Ya que vemos todo esto, también nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes con toda esta carga de problemas. Por ejemplo,
En la mujer, desde el simple hecho de ser mujer, y desde que toma conciencia, sabe que en algún momento de su vida va a ser madre. Al no lograrlo, igual le va a pasar ansiedad, estrés. El hombre lo mismo. Inclusive los compañeros, los amigos, hasta le llegan a cuestionar su virilidad. Por otro lado, cuando ya se someten a una atención médica, pues resulta que su vida sexual está supeditada por el médico. Si el médico le dice, ¿sabe qué? Ahorita no pueden tener relación, tiene que esperarse hasta que vaya a hacer la ovulación, pues aparte hay que esperar 14 días en el que se supone se lleva a cabo la liberación del ovocito. En fin, aparte va a afectar su economía, porque todos estos tratamientos son caros, va a afectar su trabajo, porque tiene que asistir a las consultas médicas. Y bueno, es un problema que se junta tanto para la mujer como para el hombre. Vamos a dar los conceptos para que podamos entender más adelante lo que lo vas a ir explicando. Fertilización es el proceso en el que el espermatozoide se va a adherir a un óvulo, logra penetrar y combina su material genético con el óvulo. ¿Para qué? Para dar origen a un individuo genéticamente diferente a sus padres, aunque con la mitad de la información genética de cada uno. Y esto es también un elemento muy importante, la tasa de fertilidad. Es decir, es la probabilidad que tienen para lograr un embarazo. En parejas fértiles, la tasa va alrededor del 20%. Es decir, que en una pareja de personas sanas necesitan 5 ciclos, o sea, tener 5 veces relaciones sexuales para asegurar un embarazo. En los problemas de salud reproductiva no pasa eso, inclusive esta tasa disminuye hasta un 0. ¿Cuál es el objetivo de las técnicas de reproducción asistida? Por lo menos igualarla a la población en general. Aquí les puse las diferentes técnicas que hay. La inseminación artificial, que consiste pues en inyectar semen capacitado en la cavidad intrauterina, tiene una tasa de fertilidad aproximadamente del 11%. El triple, que es la fertilización in vitro, con transferencia de embriones ya fertilizados, tiene una tasa de fertilización de un 20 o 25%. El ICSI, de lo más actual, es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide en el óvulo. Su tasa de fertilización es de aproximadamente el 25%. Y se dan cuenta acá arriba, pues un cuadro aparte que dice que, o sea, que indica que, bueno, todos ellos tienen un paso previo, que es la estimulación ovárica. Esta estimulación tiene como objetivo asegurar la obtención de un número óptimo de ovocitos maduros. Es decir, se va a hacer a través de una estimulación controlada y sincronizada de los ovarios con hormonas femeninas. Y todos ellos tienen que hacerse a través de un control con ultrasonido o a través de la cuantificación del estradiol. Estos son los pasos que sigue todo un procedimiento, por ejemplo, el FIFTE. Se decía primero la estimulación ovárica, luego, ya que se logró la fecha y se lleva a cabo la estimulación, se lleva a cabo la captura de los ovocitos. Esto se hace a través de una función guiada por ultrasonido, y es aquí donde nosotros intervenimos, o sea, tenemos que proporcionar anestesia para este tipo de pacientes. Una vez que se obtienen los ovocitos, se van a pasar al laboratorio de gametos, donde se van a fertilizar con las diferentes técnicas que tienen. Después de esto, ya que se fertilizó el ovocito, aproximadamente 72 horas se van a transferir el ovocito fertilizado. Y todo esto, bueno, debe de asegurar un embarazo en un 20%. Este cuadro les puse para que vean dónde estamos nosotros y cómo vamos a participar. Les decía, en la captura ovular, pero también no nada más en eso. Cuando se complican o cuando se producen complicaciones por la estimulación ovárica, también tenemos que participar. Entonces, de los más comunes es el síndrome de estimulación ovárica, o lo que antiguamente, bueno, ahorita afortunadamente ya no se hace porque la OMS de alguna manera está regulando la transferencia de ovocitos. Anteriormente se ponían 5, 6, 7 y entonces teníamos embarazos múltiples que eran 5, 7 y eso no es posible. Entonces ha regulado eso
Y ahora lo que la OMS dice es que con mínima transferencia de embriones se debe asegurar un embarazo, debe evitarse el embarazo múltiple. Y este es un esquema en el cual les pongo cómo se lleva a cabo la captura ovular. Aquí está el útero, son los ovarios, y este es el transductor del ultrasonido, en el cual tiene un orificio por el cual se pasa una aguja especial que llega hasta el ovario y se conecta a un circuito de aspiración. El vacío es un tubo que tiene medio de cultivo, en el cual debe permanecer el ovocito para asegurar su estabilidad. Y esta es una imagen ultrasonográfica de un ovario en el cual se muestran los folículos. Para que entra la aguja y tiene que ir aspirando cada folículo. Bien. Entonces, ya vimos una parte básica. Ahora vamos a ver qué pasa, cuáles son los mecanismos por los cuales se produce dolor durante este procedimiento. Entonces, recordemos que la inervación del útero de la vagina pues está inervado por segmentos que van de T12 hasta L2 y segmentos sacros. Y el dolor que se produce es de tipo nociceptivo, es decir, somático y visceral, que se produce al atravesar el saco de fondo posterior de la vagina y cuando atraviesan la cápsula del ovario. Además, por la estimulación mecánica que se produce por la aguja, o sea, cada vez que meten la aguja van moviendo y esto también produce dolor. Entonces nos preguntamos cuál sería la técnica ideal para manejar a estos pacientes. Pues resulta que ya analizando o teniendo la información o los antecedentes acerca de los medicamentos sobre los ovocitos o sobre los embriones, resulta que hay estudios hechos en animales, en el cual nos reportan efectos adversos, como son alteraciones en la maduración, alteración en la fertilización o en la implantación o el desarrollo temprano del embrión. Entonces, toda esta información que se tenía previamente se ha incluido y no nos deja desarrollar una técnica adecuada. O sea, no conocemos los fármacos y decimos, bueno, ¿cuál debemos utilizar? Entonces, lo que se ha visto, bueno, es que no hay estudios rigurosos que realmente nos una causa-efecto de este tipo de problemas. Sin embargo, o sea, queda así como un estigma, ¿no? De que los anestésicos pueden interferir en los resultados de la técnica de recuperación. Vamos a ver los estudios que se han hecho en modelos animales y vemos que, por ejemplo, los fármacos pueden afectar la activación de la partenogénesis de los óvulos o alterar las membranas celulares, producir cambios funcionales de la estructura de las proteínas regulatorias, acelerar el flujo iónico de las membranas intracelularmente o alterar la función de la membrana en la zona grosa del ovario, alteraciones en la síntesis de proteínas, del RNA, del DNA, una formación anormal del uso y función celular irregular, activación reactiva de los cromosomas y disminución de la movilidad espermática. También otro efecto que se ha encontrado es que la mayoría de nuestros anestésicos, y aquí los vemos, si vemos casi son todos, son antagonistas de la calmodulina. La calmodulina es una sustancia que va a mediar los efectos del calcio. Y sabemos que en el organismo hay muchas actividades después del calcio. Entonces, también esto de alguna manera ha detenido que podamos usar cualquier medicamento. Cuando se pone a estudiar esto, ya fue, estos reportes son desde hace ya 20 años que se vienen trayendo. Empezamos investigando los anestésicos inhalatorios, los más investigados por ácido alotano y ácido isoflurano. Y se ha visto que inhiben la síntesis de la mitosis, producen deterioro del ovocito, sobre todo de los ovocitos que son inmaduros, pero también pueden alterar la síntesis de DNA
Pero además de eso, tienen otros efectos que pueden alterar tanto la implantación como el desarrollo del embrión, como es que aumente la síntesis de prolactina. Esto va a disminuir la receptividad uterina. Entonces, normalmente este tipo de fármacos, los anestésicos inhalatorios, no se utilizan. Se ha visto que este efecto se produce cuando se exponen más de una hora. Y el Seborane normalmente no se utiliza por la toxicidad que se produce por el compuesto A. De los anestésicos locales, los resultados que se han obtenido es, les pusieron células o ocitos de ratón y lidocaína 0.1 a 1 microgramo por mililitro de lidocaína, o sea, directamente, y se vio que durante 30 minutos sí producían efectos, pero son dosis muy altas, igual con la bupivacaína. Entonces, de esto, normalmente para las dosis terapéuticas que utilizamos, pues son muy altas estas. Son las dosis terapéuticas que utilizamos realmente no afectan ni la fertilización ni el desarrollo del embrión. Los narcóticos no se tienen reportes, no se han encontrado nada, entonces se puede decir que ellos son seguros. El propofol, uno de los fármacos que más utilizamos, también se expuso igual ovocitos de ratón a concentraciones altas. Estos son más o menos 40 veces más que la que nosotros utilizamos. Igual se vio que no altera la función folicular. Entonces ya tenemos un dilema, ¿no? Lo que los antes teníamos y ahora lo que hemos investigado. Pero como vemos, o sea, en cuanto a fármacos, vemos que no hay una técnica ideal. Pero tampoco, o sea, se ha demostrado que de las técnicas que existen, que una sea superior a otra. Entonces nos dimos la tarea de analizar lo que dice la literatura a nivel mundial y encontramos que a nivel mundial se da sedación consciente, generalmente en Europa. También se lleva a cabo anestesia local, pero en menor cantidad. Se lleva a cabo anestesia general, epidural, raquidia e inclusive hasta electroacupuntura. En Europa, la técnica más aceptada es la sedación consciente. Y de estos, de los reportes que tienen, está demostrado que no afecta la tasa de embarazo y que las pacientes reportan una alta satisfacción. Aquí, las dosis que utilizaron los europeos son dosis muy altas, inclusive utilizan hasta de 500 a 1 miligramo de fentanil, o sea, son dosis altísimas. Sin embargo, cuando se hizo una revisión en Cochrane, viendo precisamente la sedación consciente y la analgesia pues, para la captura ovular, para estos procedimientos, los ensayos que se analizaron resulta que eran muy heterogéneos, es decir, todos utilizaban diferentes tipos de sedación, diferentes medicamentos, y las dosis de los fármacos también eran muy variables. Además, la herramienta con la cual se evaluaba el dolor también era muy diferente. Por lo tanto, o sea, después de hacer esta revisión, los autores concluyen que realmente no hay un resultado concluyente porque los estudios son muy diferentes. No se puede tener un resumen después de todos ellos. Bien. Y en un metaanálisis que se hizo valorando el efecto de la anestesia general y la anestesia regional, de estos se recabaron 115 estudios publicados de 1966 a 1999, y de estos todos estudios que eran de 115, solo 4, después de hacer las pruebas de homogeneidad, solo 4 fueron posibles estudiar, o sea, podemos comparar. Y de estos, la odds ratio que se dio fue, en cuanto a la fertilización, de 1.3, es decir, prácticamente no hay un efecto benéfico. En cambio, cuando se analiza la tasa de fertilización, reportó una odds ratio de 0.71, es decir, esto es con anestesia general, con anestesia regional, es decir, que tiene menos efectos la anestesia regional para la fertilización. Y luego, bueno, analizando el propofol, que es de los fármacos más utilizados, también se hizo un estudio de corte de 130 pacientes que fueron sometidos a anestesia general endovenosa con propofol en dosis de 1.5 a 2 miligramos con fentanil
igual les comentaba, las dosis son, allá en Europa los que son muy altas, van de 0.5 a 1 miligramo libre. Y se midió el tiempo de nutrición desde que se instaló el propofol hasta que se capturó el último ovocito. De esto se midió la concentración de propofol en el líquido auricular y estos son los resultados. ¿Se dan cuenta? Estos son el número de ovocitos capturados, el tiempo, todos estuvieron alrededor de entre 400 y 600 segundos en que capturaron la mayoría de los ovocitos. Y cuando analizaron la concentración de propofol en el líquido auricular, vemos que el tiempo parece ser que no afecta en una manera importante. De hecho, aquí a los 200 segundos hubo dos casos en el cual se disparó la concentración de ovocitos. Pero realmente no se puede decir que entre mayor tiempo se administra el medicamento, vamos a encontrar una concentración más alta de propofol en el líquido auricular. Y cuando se analizan los resultados, la cantidad de ovocitos, bueno, lo vieron en 3 tiempos, la cantidad de ovocitos es muy semejante, pero al final los ovocitos capturados de manera inmadura dice que es al final, pero esto más bien no se relaciona con el anestésico, más bien se relaciona con la técnica de los médicos de reproducción asistida, en el cual primero van cuando hacen la captura, primero van a los folículos que son más grandes, en el que sospechan que son ovocitos más maduros, y al final dejan los inmaduros. Por eso en los resultados aparece una mayor cantidad de ovocitos inmaduros. Y las tasas de fertilización son muy parecidas. Sobre todo, bueno, aquí tiene mayor éxito cuando que son los primeros, porque les decía yo, por la selección de los ovocitos, que son más maduros. Bien, pero también se encontró que hay otras causas por las cuales se puede afectar la fertilización. Dentro de ellas es que hay una respuesta hormonal cuando se realiza la punción. O sea, el organismo reacciona provocando un aumento de la producción de prolactina plasmática. Entonces se genera un estado de hiperprolactinemia transitoria en el cual tiene un efecto inhibitorio a la implantación de los ovocitos. Visto cuando se estudió las técnicas de anestesia regional, se ha visto que la anestesia regional pues atenúa esa liberación de prolactina, y la sedación consciente la atenúa de una manera nada más parcial cuando se utilizó midazolam y fentanilo. Este es nuestro esquema de manejo que utilizamos en el Instituto Nacional de Perinatología. Damos anestesia general endovenosa, utilizamos propofol en dosis que van de 2 a 3 miligramos por kilo de peso, utilizamos fentanil a dosis de 2 microgramos por kilogramo de peso, o fentanil a dosis de 0.3 a 0.04 microgramos por kilogramo de peso. Y la tasa de fertilización que nos reportan los médicos de reproducción asistida a veces es variable, pero casi siempre es arriba del 25%. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos estudios que se han analizado a nivel mundial? Bueno, que no hay una técnica anestésica ideal, y tampoco se ha podido demostrar que los anestésicos tengan efectos adversos en las técnicas de reproducción asistida. Tal vez esa sea la razón por la cual hay a nivel mundial diferentes técnicas, cada quien los maneja de manera diferente, y los reportes igual en cuanto a las tasas de fertilización son muy parecidos en todos lados. Estas son unas imágenes que voy a pasar de nuestro centro de reproducción asistida, por donde accesamos. Este es el laboratorio de gametos. Estos son los tubos en los cuales se coloca el medio de cultivo para ahí mantener los ovocitos capturados. Aquí vemos con la figura, nos está mostrando ya el circuito. Esta es la aguja, es el tubo con una conexión, y de aquí se va a conectar antes de mostrar el equipo que aspira. También se mantiene la temperatura de 37 grados centígrados. Es un procedido con el cual se hace la función, el productor, y este es el equipo de fusión. Esto es en el laboratorio de gametos, esto es una centrífuga, en los microscopios, estos son los medios de cultivo. Esta es una incubadora
en el cual después de hacer la fertilización se mantienen aquí durante 72 horas. Estos son los microscopios de las campanas. Una vez que se capturan los ovocitos, aquí se lleva a cabo la selección de cada uno de ellos. Y estos son los medios de conservación. Antiguamente se utilizaba la crioconservación, ahora se lleva a cabo a través de lo que se llama vitrificación. Cuando era la conservación, se utilizaban temperaturas menores de 196 grados centígrados. Y luego, cuando ocurren las complicaciones, también tenemos que intervenir. Generalmente estas complicaciones, como decía, son derivadas de la estimulación ovárica. Y bueno, se puede decir que esta estimulación ovárica pues, es una iatrogenia que resulta de la administración de gonadotrofina coriónica humana en una mujer sana. La complicación principal es el síndrome de hiperestimulación ovárica y afortunadamente su incidencia es muy baja, apenas del 0.5, aunque hay unos autores que reportan hasta el 5%. Su mortalidad también puede ocurrir, pero también es baja, una de cada 45.000 pacientes. ¿Qué factores de riesgo hay? Bueno, son pacientes que tienen edad menor a 35 años, pacientes que tienen antecedentes de ovarios poliquísticos y que tienen un índice de masa corporal bajo, es decir, son pacientes delgadas, y que tiene antecedentes de alergias y si se logra el embarazo puede provocar el síndrome de hiperestimulia ovárica en un grado severo. Yo les comentaba que hay controles, entonces los niveles de estradiol cuando se reportan mayores de 4.000 picogramos, bueno, tienen riesgo de desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárica o cuando tienen más de folículos al final del periodo de estimulación. La fisiopatología es sencilla, simplemente hay liberación de sustancias vasoactivas de origen ovárico que van a provocar un aumento de la permeabilidad intraabdominal y esto va a hacer que se libere el líquido, que se pierda el líquido hacia el espacio intravascular, hacia la cavidad peritoneal, va a formar liteodiacitis y esto va a reducir el volumen intravascular. La presentación temprana hay dos tipos, la presentación temprana y la presentación tardía. La temprana es la menos severa y generalmente se debe a la administración de las gonadotrofinas, se presenta menos de 7 días y su presentación es menos severa. En cambio, la tardía, y que está relacionada con el embarazo, ocurre después de 7 días y se produce un aumento en los niveles de gonadotrofina y su presentación puede ser severa, inclusive mortal si no se trata. Es un cuadro en el cual marca las formas clínicas que existen. Desde 1969 el doctor Golan lo describió y entonces hay dos leves. Una, que nada más la paciente reporta distensión abdominal. El grado 2 hay distensión abdominal más náusea, vómito, diarrea y si vemos un ultrasonido los ovarios están entre 5 y 12 centímetros. La forma moderada es todo esto más la evidencia ecográfica de ascitis. La forma severa o grado 4 es igual a todo esto más evidencia clínica ya de ascitis, de hidrotórax o de distrés respiratorio. Y la forma más severa igual a todo esto, pero ya con datos de hipovolemia, datos de concentración e inclusive falla hepática o renal. Entonces decíamos, ¿cuál es el tratamiento? Pues primero, prevenir la cuantificación de estradiol o la vigilancia folicular por ultrasonido. En caso de que esté aumentado el número de ovocitos o la concentración esté arriba de 3.000, bueno, lo que se va a hacer es suspender la administración de gonadotrofina. Se puede llevar a cabo la captura ovular y entonces los ovocitos se meten a crioconservación hasta que los niveles de estradiol disminuyan a niveles normales y que ya no tenga riesgo de síndrome de hiperestimulación. También se puede hacer la presión de los únicos y lo más importante es que durante la captura, después de revisar ensayos clínicos controlados, resulta que la administración de albúmina humana diluida en 500 mililitros de solución fisiológica en estos pacientes no desarrollaron síndrome de hiperestimulación ovárica severa. En el grupo control,
que se hizo de estos estudios, 4 casos que no se le administró albúmina sí desarrollaron el síndrome de hiperestimulación ovárica. En una revisión que se hizo bien, en la cual se utilizó albúmina para prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica, igual concluyó que el uso de albúmina reduce considerablemente el síndrome. ¿Cuál es el objetivo del manejo hídrico? Pues primero, aumentar la volemia, reducir la concentración, la movilización de líquidos dentro del espacio y, sobre todo, aumentar la perfusión de todos los órganos. Los esquemas que establecieron en el máster anterior, pues, es el uso de cristaloides, el uso de hidroxipiramidona al 6%, a dosis de 20 miligramos por kilo de peso, o albúmina, como decía en el esquema anterior, de 50 gramos, divididos en 500 mililitros de solución fisiológica, y esto va a traer una solución, una cantidad de 800 mililitros de líquido extracelular. Además de eso, si utilizamos albúmina, va a fijar las sustancias vasoactivas y también ayuda a evitar el síndrome. También se ha visto que la combinación con furosemide mejora clínicamente estos pacientes. El mejor indicador de la severidad de este cuadro pues, es medir el hematocrito. Sabemos que el hematocrito es inversamente proporcional al volumen plasmático, es decir, entre mayor sea el hematocrito, menor volumen plasmático. Estos pacientes también presentan otras complicaciones derivadas del aumento de estrógeno, de la no concentración, de la trombocitosis y de que también estos pacientes están inmóviles, los eventos trombóticos hasta un 10%. Por eso estos pacientes se tienen que anticoagular con heparines de bajo peso molecular. Este es un caso clínico que nos ocurrió hace ya como 5 años, en el cual una paciente de 35 años que fue sometida a FILTE presentó síndrome de hiperestimulación ovárica moderada durante la captura ovular, pero en ese momento no se le administró ni albúmina ni volven, simplemente se manejó con los líquidos normales, cristaloides. Se llevó a cabo la transferencia y logró el embarazo. 4 días después evolucionó a un síndrome de hiperestimulación ovárica severa, desarrolló ascitis a tensión, hubo derrame pleural bilateral, que fue lo que mostró las radiografías, desarrolló insuficiencia respiratoria moderada. Se empezó el tratamiento con albúmina, 50 gramos, divididos en 15 litros de solución fisiológica, cada 8 horas, más furosemide. Se le realizó una fotosíntesis. Aquí nosotros aplicamos un bloqueo peridural y se le drenó aproximadamente 4.000 mililitros de ácido. Posteriormente se anticoaguló con heparina, 40 miligramos cada 12 horas. Se hicieron posteriormente todavía 3 concentraciones porque seguía con un abdomen muy prominente, muy atención que le causaba insuficiencia respiratoria. Y como ya estaba anticoagulada, lo que hicimos fue dar sedación a base de fentanil y midazolam. Al día 20 tuvo pérdida de la vitalidad del embarazo, entonces tuvo presión de grado, se manejó con anestesia general endovenosa y hasta el día 25 se dio de alta a la paciente. Esta es la paciente, vean su abdomen muy prominente por el líquido de ascitis. Estas son las radiografías, la inicial prácticamente está libre, pero esta prácticamente para por el derrame de grasa. Esta es la imagen ultrasonográfica del embarazo, un embarazo múltiple, 1, 2, 3, el líquido de ascitis que se drenó. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? De que nuestro manejo anestésico, primero tenemos que individualizar a cada uno de los pacientes para poder elegir nuestro procedimiento. En estos pacientes, nuestra atención debe estar enfocada a su estado hemodinámico, a ver si está anticoagulada y a las complicaciones que se van desarrollando. Bueno, con eso concluimos. ¿Tendrán alguna pregunta?